Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a su curso de programación en Python. Y el día de hoy les vengo a traer uno de los temas que nos faltan por ver de las herramientas básicas del lenguaje de programación Python, el cual es el tema de funciones. Hasta aquí, ya con todo lo que sabemos de ciclos, de condicionales, de estructuras de datos, de los elementos básicos, nosotros podemos enfrentar varios retos de crear nuevos programas a partir de las herramientas que ya tenemos almacenadas a lo largo de este curso. Pero bien, hay momentos en que, por ejemplo, una actividad de tu código tal vez se necesite repetir muchas veces o se necesite escribir varias veces en el código. Tal vez necesitas escribirla 30 veces en el código porque 30 veces lo vas a hacer. Entonces esa actividad de veces es muy impráctico estarla escribiendo dentro del código, del código de programación, y te vas a crear muchas líneas de código. Entonces una manera que tenemos de ahorrar líneas es a través de las funciones. Las funciones son otro elemento en Python que están destinadas para programar acciones específicas y que nosotros nada más lo tengamos que programar una vez y lo podamos usar muchas veces durante el código o durante la ejecución de nuestro programa. Esa es una de las cosas importantes de las funciones. Además de que para proyectos ya muy grandes, ya con proyectos con muchas líneas de código, por lo general se prefiere precisamente ir dividiendo el código en este concepto de funciones, segmentar el código a través de esto que se llaman las funciones. Entonces, pues vamos a abrir un tema, vamos a abrir un subtema y vamos a ver qué son esta herramienta llamada funciones, ¿no? Como quedamos qué son las funciones, pues las funciones son bloques de código los cuales se ejecutan con un objetivo específico. Van a tener un objetivo específico y se van a ejecutar para eso. Y la ventaja de las funciones es que nosotros podemos repetirlas las veces que sea necesario. Si voy a programar una vez una función y esa función a lo largo de mi programa yo la puedo usar 1500 veces, las veces que tú quieras la puedes usar y no tienes que volverla a programar, simplemente hay que llamarla, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, la sintaxis básica de una función es la siguiente. En Python, para decir que voy a hacer una función, voy a poner la palabra def. Enseguida le tengo, al igual que las variables, al igual que las colecciones de datos, yo le tengo que dar un nombre a la función, el nombre que ustedes quieran, nombre de la función. Le tengo que dar un nombre. Y aquí va a tener paréntesis. En los paréntesis, tal vez esta función va a trabajar en base a algún dato que haya capturado el programa, que le haya pedido al usuario, o en base a un dato que tú hayas definido en el programa. Entonces, tal vez esa función va a necesitar ese dato para hacer su chamba, para hacer su trabajo. Entonces, cuando estamos frente a una función que necesita datos de entrada para empezar a hacer su trabajo, pues adentro de los paréntesis es donde yo le voy a dar esos datos que necesita la función para hacer su chamba. Entonces, precisamente aquí van a ir los argumentos, argumento 1, o los datos pues que necesita la función para trabajar. Argumento 2, le puedo poner los argumentos o los datos que yo necesite. Si no necesita ninguno, pues no le pongo nada dentro de los paréntesis. En cambio, si necesita un dato para hacer su trabajo, para hacer su actividad para la que fue programado en específico, pues le tengo que especificar qué dato necesito y cómo se va a llamar. Entonces, en base a eso, pues se va a abrir una indentación en Python, porque Python va a reconocer que voy a estar dentro de una función y pues adentro de la función pues tengo que poner las instrucciones para que esta función haga su trabajo para la cual yo lo estoy programando. Entonces básicamente así es la estructura básica de una función en Python. Esa función resulta que no va a trabajar para nada o no se va a ejecutar en el programa
al menos que yo la llame a lo largo de la ejecución de mi programa. Si yo programo una función, resulta que esa función no va a hacer su trabajo, no va a hacer su chamba hasta que yo la llame en el programa, hasta que yo la mande llamar. Es como un botoncito. Ese botón, digamos ese botón, yo no va a hacer, no va a hacer su trabajo hasta que yo lo apriete. ¿Y cómo voy a apretar ese botón o cómo voy a estar apretando ese botón a la hora de ejecutar mi programa? Pues llamando. ¿Y cómo voy a llamar a la función? ¿Cómo voy a llamar a la función? Pues aquí le pongo para llamar a la función en tu programa. Para llamar a la función en tu programa se escribe de la manera siguiente. ¿Cómo voy a estar llamando esa función? Yo una vez que la programé, no va a hacer absolutamente nada, al menos que yo la llame ya en el programa. ¿Y cómo la voy a llamar? Pues simplemente voy a escribir el nombre que le di a la función. Así de sencillo. Función. Y le voy a pasar los datos que necesita para trabajar. ¿Qué datos voy a meter aquí? Pues los datos que necesita la función para hacer su chamba, ¿no? Ahorita voy a dar varios ejemplos para que esto quede claro, pero básicamente es lo único que necesito. Cuando yo ya en el código pongo el nombre de la función y le paso precisamente los datos que necesita para chambear, inmediatamente va a llamar a la función y va a ejecutar esas instrucciones que yo le di en la función. Entonces esa es básicamente la forma con la que trabajamos con funciones. Hay dos tipos de funciones, unas que no retornan valores y otras que retornan valores. Ahorita voy a hablar acerca de eso. Pero básicamente sí, así es como se va a trabajar con una función. Para poner un ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos para ver cómo se usa, ¿no? Entonces voy a hacer una función bastante sencilla que se llame saludar. Así, fíjense bien, ya como puse la palabra def, aquí estoy diciendo que voy a crear una función y ya le estoy dando un nombre. ¿Qué nombre le voy a poner a mi función? Saludar. Para este primer ejemplo no le voy a pasar ningún argumento. No, esta función no necesita ningún dato para hacer el trabajo que la voy a poner a hacer. ¿Qué la voy a poner a hacer? Pues le voy a poner que salude a la banda. Hola, ¿cómo están? Ahí está. Esa es su única función. La única actividad que tiene que hacer esta función es saludar y ya. Mostrar el mensaje hola, ¿cómo están? Al usuario y ya está. Es la única función que tiene. Si yo le doy correr, vamos a ver que no hago absolutamente nada, no hace absolutamente nada, no me muestra un mensaje, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no la he llamado. Quedamos que si yo quiero que las instrucciones que están dentro de la función se ejecuten, tengo que llamarla. ¿Cómo la llamo? Pues aquí ya les puse, tengo que poner fuera de la indentación, o sea, ya fuera de la función. Fuera de la función, sabemos que lo que está en la parte de abajo fuera de la indentación al inicio de los 4 espacios, quiere decir que ya no está dentro de la función, ya está fuera. Y entonces aquí es donde voy a escribir precisamente el llamado a mi función saludar. Quedamos que se escribe el nombre y se pone los paréntesis. Si necesita un dato, pues se lo paso. En este caso no necesita ningún dato. Y ahora sí, si le doy correr, pues y ahora sí empieza a hacer su chamba la función. Fíjense bien cómo con esto yo la estoy mandando llamar, yo estoy apretando el botón para que la función se ponga a chambear, se ponga a trabajar. Entonces lo aprieto y inmediatamente me saluda. Y este botón es bien interesante porque yo lo puedo apretar varias veces. O sea, yo puedo mandar llamar a la función las veces que yo quiera. Si por ejemplo yo copio y pego esto acá abajo, pues estoy apretando el botón 2 veces. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estoy mandando llamar a la función 2 veces. Y por lo tanto, ¿cuántas veces se va a ejecutar el código de esta función? Pues 2 veces. Ahí está. Si yo le pongo otro, aquí estoy volviendo a apretar el botón. Entonces van a salir 3 hola, ¿cómo están? Porque se manda a llamar 3 veces a la función. Y cada vez que se manda a llamar, pues se ejecutan las instrucciones que yo le di en el programa. Entonces básicamente aquí es como, aquí en este programita se ve cómo funciona una función. Yo defino una función y le pongo la actividad para la cual le estoy programando. Y a lo largo de mi programa, o sea, ya fuera de la función, ya cuando estoy fuera de la función,
voy a estar trabajando y en algún momento tal vez quiera mandarla a llamar para que haga su chamba. Entonces, ¿cómo la voy a mandar llamar? Pues ya estamos viendo, le pongo el nombre y le pongo los paréntesis. Y si necesita algún dato en específico para hacer su trabajo, pues se lo pongo adentro de los paréntesis y empieza a hacer su chamba. Entonces, ahí está. Aquí es un ejemplo bastante sencillito de cómo se usa, ¿no? Programo la función y la mando llamar en mi programa, pues a través de su nombre, ¿no? Muy bien. Ahora bien, tal vez tú, quieras un saludo más personalizado con tu nombre, ¿no? O sea, que el programa te pida tu nombre y a través de eso te salude y ponga tu nombre, ¿no? Es un programita que está más personalizado, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer a través de funciones? Pues muy sencillo. Voy a copiar y pegar esta función y le voy a poner aquí otro nombre, ¿no? Para no combinarlo. Personalizado. Ahí está. Bueno, saludo personal, ¿no? Más chiquito el nombre. Y esta función, pues ahora lo que va a necesitar para que pueda hacer su trabajo es precisamente el nombre del usuario. El programa se lo va a pedir al usuario y ese nombre lo va a utilizar la función para precisamente hacer el saludo personalizado. Entonces aquí le voy a pedir que pase una variable que se llame nombre. ¿Sabes qué? Para hacer su chamba, aquí lo que le estoy diciendo, para hacer su chamba de la función saludar personal, necesito una variable que se llame nombre. Ahorita voy a hablar acerca de los nombres de las variables, pero aquí ya le estoy diciendo, ¿sabes qué? Necesito una variable. Esa variable va a ser el nombre. Y aquí abajo en el saludo, pues precisamente ese dato lo voy a usar para completar bien el saludo. Entonces, aquí ya, si yo ejecuto esto, vemos que no va a pasar nada. Pero ahora, si quiero mandar llamar a esta función en mi programa, pues voy a necesitar precisamente este dato nombre. Entonces, primero lo que voy a hacer es definir una variable que se llame nombre. Y esa variable nombre va a almacenar el input que le estoy pidiendo al usuario para que me dé su nombre. Dame tu nombre. Ahí está. Este ya es mi programa principal. Este es mi programa cuando estoy fuera de la indentación y abajo de la función. Ya estoy trabajando en el programa que sí se va a ejecutar sí o sí. La función solamente se va a ejecutar si la mando llamar. Si no la mando llamar, pues no va a hacer absolutamente nada de esa función. Entonces, de hecho, lo volvemos a comprobar. Si yo le doy mi nombre ahorita, lo ejecuto y le doy mi nombre, vemos que no hace nada. ¿Por qué? Porque no mandé llamar a esta parte. No saluda porque no mandé llamar a la función. Entonces, para mandarla a llamar, quedamos que lo que tengo que hacer es precisamente escribir el nombre de la función, que aquí se llama saludar personal. Y adentro de la función tengo que ponerle el dato que necesita la función para que esta función se ponga a jalar. Si yo no le paso el dato que especifiqué que iba a necesitar desde un inicio, si yo lo intento correr así, vamos a ver que al momento de mandarla a llamar me da un error. Porque me dice que está perdido un argumento o no le pasaste un argumento a la función. Entonces necesito sí o sí el dato que especifique desde un inicio. ¿Qué dato le voy a poner aquí? Pues la variable nombre que le estoy pidiendo al usuario. Aquí ya le pedí la variable, entonces la voy a poner aquí. Y ahora sí, fíjense bien. Doy correr, le doy mi nombre. Ese nombre se va a guardar pues en la variable nombre. Y se va a usar precisamente para mandar llamar a la función. Entonces si le doy enter, vemos que hola, ¿cómo están? Ismael. Bueno, aquí de hecho está medio feo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mejor. Y ahí está. Entonces, básicamente, así es como puedo mandar llamar a la función. Entonces, pues aquí estamos viendo cómo funciona una función a través de un argumento. También no solamente funciona para letras, también yo puedo hacer una función que sume números. Suma de números. ¿Qué va a necesitar para sumar dos números? Pues obviamente como argumentos va a necesitar el número 1 y el número 2. Ahí está. Y pues adentro lo que va a hacer precisamente es sumar y lo va a almacenar en una variable. Va a sumar el número 1 más el número 2.
Y al final pues eso se lo va a mostrar al usuario con un print. Entonces ahí está. Ya creé una función que su actividad es sumar dos números y mostrarla al usuario. Es básicamente lo que estoy programando, ¿no? Quedamos que si yo le doy correr, pues no se va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no he llamado a la función, todavía no la he llamado. Entonces, para llamarla, pues necesito pasarle los dos números. Voy a crear una variable que se llame número 1, que tenga el valor de 10, y número 2, que tenga el valor de 20. Y voy a mandar llamar a la función. Si yo la mando llamar, vamos a ver que va a correr y ahora sí va a hacer su chamba de sumar y mostrar el usuario. Vemos que sí ya me da precisamente, suma los números y lo muestra y precisamente pues me da el valor de 30. Ahí está. Otra cosa bien importante de las funciones. El argumento o el nombre que tú le des a los datos que necesita la función no necesariamente tienen que coincidir con el nombre que le estás dando a lo largo de la ejecución de tu programa. ¿A qué me refiero aquí? A que yo aquí le puedo poner un nombre diferente, número 1. Fíjense bien cómo no es el mismo que tengo en los argumentos y se los puedo pasar a la función. No necesariamente el nombre que tú le des en tu programa principal debe de coincidir con el nombre que tienes especificado en la función. Automáticamente la función va a reconocer que este primer dato que le estoy pasando corresponde a la variable número 1 o al dato número 1 y este segundo nombre que le estoy pasando va a corresponder al número 2. Entonces tú le puedes poner los nombres que tú quieras siempre y cuando pues le pases los dos argumentos que te está pidiendo la función. Vemos que si yo corro esto pues no pasa nada, funciona bien. Entonces eso es algo interesante, que no necesariamente deben de coincidir los nombres en tu programa principal de los argumentos con los que tienes en tu función. Lo que sí debe de corresponder es la cantidad y el tipo de dato con el que estás trabajando en tu función. Eso sí, si aquí pido dos argumentos, pues aquí deben de ir dos argumentos. Si pido tres, pues debe de haber tres. Y así sucesivamente. Es algo importante. Entonces, pues ahí está. Ya estamos viendo cómo está funcionando más o menos precisamente la función. Bueno, hasta aquí pues ya estamos analizando lo básico para empezar a utilizar las funciones. Ya quedamos, las funciones pueden ser como botoncitos, pueden ser como botones, que no van a ejecutarse, que no van a hacer su trabajo, al menos que tú los aprietes. ¿Y cómo los vamos a apretar o cómo vamos a presionar esos botones? Pues a través precisamente del llamado, ¿no? Tenemos que mandar llamar a la función para ejecutarla. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya no tengo que escribir este código, ya no tengo que escribir este código que está dentro de la función para ejecutarlo las veces que yo quiera, simplemente tengo que mandar llamar a la función una cantidad de veces que yo lo requiera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez este mensaje, lo voy a poner aquí, yo quiero apretar 50 veces este botón. ¿Qué quiere decir? Que quiero hacer 50 veces esta actividad de saludar. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues mandándola a llamar. Aquí algo bien importante. ¿Cuál es la desventaja que yo estoy viendo aquí? Que tengo que escribir o tengo que mandar llamar esta función 50 veces. Entonces, ¿cómo puedo hacer para simplificar esto? No voy a escribir 50 veces el llamado, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Pues a través de un ciclo for i in range 50. ¿Qué quiero mandar llamar? Pues la función saludar. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo con el ciclo for es mandando llamar a la función 50 veces. Esto lo voy a repetir, esta actividad que esté dentro del ciclo for lo voy a repetir 50 veces. ¿Qué actividad está o qué instrucción está? Pues que mande llamar a la función saludar. Entonces si yo ejecuto este código vemos que efectivamente manda llamar a la función 50 veces y hace su chamba. ¿Cuál era su chamba de la función saludar? Pues mostrar el mensaje de hola, ¿cómo están? Entonces ahí está. Ya estamos viendo que el botón lo puedo apretar varias veces a través de los ciclos for, lo cual también es algo importante. Ahora bien, hasta aquí pues nosotros hemos visto lo que se denomina las funciones que no retornan un valor. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente hacen una chamba y ya está. Pero resulta que también las funciones yo las puedo usar para que me regresen el valor al programa principal y pueda trabajar con ese valor.
¿A qué me refiero? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Voy a hacer un programa que haga una función que se llame multiplicar. ¿Y cuál va a ser su chamba? Pues multiplicar dos números, ¿no? Para eso, pues para que pueda hacer esta chamba va a necesitar dos números. Para que pueda hacer su trabajo necesita que le pases dos números. Número 1, número 2. Entonces el resultado de esta función va a ser la multiplicación de número 1 por número 2. Ahí está. Y al final, pues esto lo puedo mostrar al usuario, pero resulta que tal vez yo no quiero mostrárselo al usuario, no es de mi interés, sino que lo que salga de multiplicar, que esté guardado en esta variable de resultado, tal vez yo lo necesite en mi programa principal. Entonces, ¿qué puedo hacer para regresarlo al programa principal y yo puedo usar el resultado de esta función? Pues para eso está el comando return. Si yo pongo return, lo que va a hacer es precisamente retornarme un valor. ¿Cuál valor? Pues aquí enseguida de la palabra yo le puedo especificar qué quiero que me retorne. Que yo quiero que me retorne la variable de resultado. Si yo ejecuto esto, pues vamos a ver que no pasa absolutamente nada. Pero ahora, algo bien interesante. Si yo mando llamar esta función, le voy a dar dos números desde un inicio y yo ejecuto, vemos que me da el resultado. Vemos que me da el resultado. Pero ese resultado, la ventaja que tengo es que yo aquí ese resultado yo lo puedo almacenar en una variable. En una variable dentro de mi programa principal. Recordemos que el programa principal es el que está abajo de la función y está fuera de la indentación. Ya no estoy dentro de la función, sino que ya estoy en el programa principal. Y aquí pues precisamente voy a guardar el resultado en una variable que se llama resultado multiplicación. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Mándame llamar la función multiplicar, que haga su chamba, y precisamente esa función te va a retornar un resultado, y ese resultado que salga de esta función, guárdamelo en precisamente la variable resultado multiplicación. ¿Qué me está retornando como resultado? Pues la variable resultado. Entonces esa variable resultado se está guardando en el programa principal en esta nueva variable que acabo de definir. Entonces si yo le doy a ejecutar, vemos que no pasa nada. Pero ahora, si yo imprimo lo que tiene almacenado la variable multiplicación, vemos que efectivamente tiene ya almacenado el resultado de haber multiplicado esos dos números. Entonces aquí yo le estoy retornando un valor al programa principal y ese valor yo lo estoy guardando en esta variable. Entonces cuando yo mando llamar una función que tiene un return, lo que va a pasar es que esa función me va a regresar al programa principal lo que yo le especifique al lado del return. Me va a regresar ese número o ese dato, y precisamente ese dato yo lo puedo almacenar en variables, precisamente como lo acabo de hacer aquí. Y puedo trabajar con el dato que me regresó la función, dependiendo qué quiera hacer. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el return. ¿Qué otro ejemplo tenemos de esto? Pues, por ejemplo, otra función con retorno de valor. Para eso, pues vamos a definir una función y vamos a poner área. ¿Qué va a hacer esta función? Pues calcular el área del cuadrado, así de simple. Entonces vamos a definir que para que pueda trabajar esta función va a necesitar la variable lado. Y pues adentro de la función lo que va a hacer es precisamente calcular el área a través de la fórmula de lado por lado. Ahora bien, el resultado se lo puedo mostrar al usuario o lo puedo regresar al programa principal a través de la función return. Para poner en práctica lo que vimos, vamos a retornarlo. Le voy a decir, ¿sabes qué? Una vez que realices tu trabajo, ahora retórname pues el área, ¿no? Lo que te salió como área. Entonces, dentro ya del programa principal, vamos a pedirle al usuario precisamente la variable lado. ¿Sabes qué? Dame lado del cuadrado de esta forma.
guárdalo en la variable lado y una vez con esa variable, pues ¿qué vas a hacer? Vas a mandar llamar a la función, ¿no? Esta función, una vez que haga su chamba, pues lo que te va a retornar es el valor de área. Entonces esto yo lo voy a guardar en una variable que se llame área final. Entonces mando llamar a la función área con el dato que me dio el usuario y me va a retornar un valor, y ese valor es el que yo estoy guardando precisamente en la variable área final y lo puedo mostrar en el programa principal y vamos a ver que va a funcionar bien. Si yo le doy el valor de 4, a ver, déjenme ver aquí. Me faltó algo bien importante. Como estoy trabajando con un dato del tipo numérico, tengo que convertirlo, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Ahora sí, si lo vuelvo a ejecutar, si lo vuelvo a ejecutar, perdón, float, ahí está. Ahora si lo vuelvo a ejecutar, le doy el valor de 4, vemos que ahora sí me da el valor de 16. Entonces aquí ya estoy viendo que mi programa principal se compone de estas tres líneas y mando llamar a la función a través de las primeras tres líneas. Entonces así es como podemos usar precisamente las funciones para retornar valores. O también ya estamos viendo que podemos usar las funciones sin necesidad de retornar valores. ¿De qué va a depender? Pues de lo que queramos hacer. Y pues bueno, ya nada más me gustaría dejar un ejercicio de tarea para practicar un poco este tema de funciones. Y la próxima clase vamos a ver el último tema, que es la extracción de información de archivos. Ya con todo lo que vimos ya estamos listos para ver esta aplicación. Y pues bueno, vamos a poner el ejercicio de tarea. Muy bien, el ejercicio de tarea es el siguiente: hacer un programa que contenga un menú para el cálculo del área del cuadrado, rectángulo y círculo. Entonces el menú pues ya lo sabemos hacer sin ningún problema. Dichas áreas deben de ser programadas en funciones. Hay que programar precisamente las funciones para el cálculo del área del cuadrado, rectángulo y círculo, que sean capaces de retornar el valor del área y el programa principal lo imprima, o sea, muestre el mensaje. De hecho aquí lo voy a poner mejor así específico: muestre el mensaje, el área al usuario, ¿no? Sea capaz de hacer eso. Entonces básicamente este programa ya lo habíamos hecho con anterioridad, pero sin necesidad de funciones. Ahora lo vamos a programar, pero a través de las funciones. Vamos a ver que precisamente me va a ayudar a hacer un programa más modular, a dividirlo de una manera mejor. Y pues, pues la idea de este ejercicio es que nos enseñemos también a usar las funciones. Ya saben, hay más ejercicios en el parcial número 3, ustedes los pueden consultar para que practiquen. Por mi parte, el día de hoy sería todo y de antemano, muchas gracias.